Carlos, ¿lo prendí esto o no? Ah, sí, está prendido. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenos días a todos, sean bienvenidos esta mañana. Gracias al Señor por este día que tenemos, un día para estar más juntitos, ¿verdad? Cuando hace calor queremos separarnos, pero ahora que está ahí medio león, está un muy bonito día. Gracias a Dios, tuvimos un muy lindo tiempo en Guatemala, con Marixa, allá ella ahí compartiendo con las estudiantes y con algunas mujeres de liderazgo de la iglesia allá en Guatemala, y yo ahí con los estudiantes, y luego la conferencia fue de mucho ánimo, mucho desafío también para lo que se viene de aquí en adelante, que no sabemos lo que se viene. Pero sí sabemos que estamos con la persona que sí lo sabe y podemos descansar y confiar en Él, en que al final siempre Él nos va a llevar y dirigir hacia el lugar que necesitamos llegar. Y lo importante para nosotros como iglesia es eso, enfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y aquí lo que el Señor nos ha llamado a hacer, bueno, es enseñar la palabra, ¿verdad? Y lo demás, bueno, lo demás el Señor lo va a ir añadiendo. Así que fue un muy buen tiempo de, como dije, desafío. Y estuvimos estudiando con los pastores y los líderes ahí en la despedida del apóstol Pablo en Hechos 20, del verso 17 hasta el final. Y una de las cosas que creo que fue muy importante para mí el escuchar del Señor fue que en uno de los estudios el pastor hablaba de entregar. Creo que fue el penúltimo estudio, de entregar. Porque se va de la iglesia, se va de la zona donde estaba Pablo y dice, los entrego al Señor, los entrego a la gracia, los entrego a la palabra de Dios. Y yo creo que eso es importante para nosotros, que a veces no hemos entregado aquellas cosas que necesitamos entregar en las manos del Señor. Llámese como se llame lo que tenga que entregar. Los hijos, trabajo, los recursos. A veces como iglesia nos podemos afanar y las iglesias se afanan. Yo creo que es importante entender eso. Yo se lo entrego al Señor y al final el Señor se va a encargar, es su obra. Yo hago mi parte y lo que yo no puedo hacer lo va a hacer el Señor. Y creo que eso es importante. Entonces, es en este tiempo en que a veces hay muchas cosas que tenemos que no queremos soltar, que no queremos entregar, y a veces eso también puede ir llevándonos un poco a lo mejor a no permitir que Dios nos use, más de lo que Él nos quiere usar. ¿Por qué? Porque todavía tenemos demasiadas cosas en nuestro plato. Cuando diremos, Señor, aquí está, el plato vacío, tú llénalo. Tú llénalo, tú muéstranos y entrego todo. Entonces, yo creo que es importante que cada uno de nosotros esté orando al Señor qué cosas a lo mejor necesitamos entregar. Puede ser muy difícil, puede ser a lo mejor muy complejo, pero siempre en la obediencia hay bendición. Siempre en obediencia a Dios hay bendición. Eso es algo que usted debe tenerlo claro. Y la obediencia a veces no necesariamente siempre va a ser fácil. Es como cuando el Señor le pide a Abraham, dame tu hijo. Sacrifica a tu hijo, tu único hijo. A lo mejor uno dice, bueno, Señor, pero ¿cómo me pides eso? Bueno, no era algo fácil. Y Abraham fue y lo llevó y el Señor hizo lo que hizo. Usted ya sabe la historia. Entonces a veces el Señor nos puede pedir cosas que a lo mejor usted o yo no quiero soltar, porque me producen una satisfacción, un beneficio o una seguridad.
Y a veces esa satisfacción, ese beneficio, esa seguridad nos impide ver a Dios trabajando milagrosamente en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y como iglesia, trabajando el Señor. Entonces, yo creo que es un buen tiempo para dar esos pasos. No sabemos cuánto tiempo más nos queda aquí, pero lo que nos quede, que lo podamos usar para la gloria de Dios, para que Dios sea honrado. Entonces fue un muy bonito tiempo y ahora, si Dios lo permite, aquí vamos a estar y vamos a seguir hasta que el Señor venga por nosotros, preparados. En el capítulo 22 de Mateo, abran sus Biblias. Esta palabra, un pastor dijo que fue algo como una respuesta del Señor. Porque él siempre había, antes de llegar al movimiento, a Calvary, siempre había estado en lugares en donde no decían eso. Ni siquiera abría la Biblia. Entonces, es una bonita oportunidad para que usted abra su Biblia, si la tiene, si necesita, todavía quedan ahí algunas, lo pueden alcanzar ahí. En el capítulo 22, esta mañana, y aquí en esta sección en donde estamos, el Señor continúa aquí hablando a los fariseos, a los líderes religiosos. Y si uno pudiera, usted va a ver aquí, ¿cómo dice el título en su Biblia? Las bodas. Pero yo le puse otro. La tormenta se avecina. No por el matrimonio, obviamente. Pero lo que el Señor va a decir aquí para el pueblo de Israel es profético. Lo que viene aquí, el Señor a decirles, va a reafirmar lo que ya les ha enseñado en las otras dos parábolas que hemos visto. La parábola de los dos hijos y en la parábola de los labradores malvados. Y aquí el Señor va a hablar acerca de esta boda, de esta preparación, de esta cena para aquellos que estaban invitados, que debieron haber estado listos para ir y dispuestos para ir. Pero vamos a ver que no quisieron ir. Entonces, al no querer ir, se abre la puerta para todos aquellos que quieran ir y que no necesariamente en primera instancia estaban invitados. Y el resultado que nosotros vemos es que al final el Señor va a decir, la conclusión de esta parábola está en el verso 14, muchos son llamados. Y el asunto no es el problema de que no sean llamados o elegidos, el asunto es que los que son llamados no aceptaron la invitación, rechazaron. Y no entendieron que había una sola forma de poder llegar aquí, a este punto. Entonces aquí el Señor va a hablar acerca de esto. En el capítulo 14 de Lucas, si lo quiere apuntar nada más, hay una parábola muy parecida a esta, pero no es la misma. ¿Ya? En el verso 16 al 24, no es la misma. Similares algunas cosas, pero usted si la lee se va a dar cuenta que no es la misma. Aquí ya los líderes religiosos han decidido, estamos en el martes de Semana Santa. Todavía seguimos en martes. Y ya aquí los líderes religiosos han decidido que Jesús debe morir. O sea, debe morir. Y aquí el Señor les va a mostrar lo que realmente hay en su corazón y la consecuencia de lo que está por venir, producto de su rechazo. Y vemos que hay mucha gente que ha sido llamada y hay mucha gente que responde a ese llamado. Pero no todos llegan hasta el final. No todos van a llegar hasta un punto en donde van a poder venir y entrar y estar aquí en esta boda y en esta cena. Solamente aquellos que reconozcan su necesidad de Jesús. No es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. Y esto es lo que el Señor va a decir aquí y lo que va a enseñar. Entonces, esta es una de las últimas parábolas aquí en el versículo 1. Comienza el Señor hablando aquí, terminó en el capítulo anterior hablándoles a ellos
¿verdad? Acerca de que ellos eran esos labradores malvados. Y ellos dijeron, bueno, este debe morir. Planearon matarlo, pero la gente a Jesús hasta ese punto lo tenía como un profeta. Entonces ellos pensaron que había terminado, pero vea lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 22 de Mateo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, o sea, el Señor les va a volver a decir aquí una verdad que ellos necesitan conocer. O sea, no había terminado. Tengo más cosas que decirles a ustedes. Después de esta parábola, estos hombres van a tratar de desacreditar el ministerio de Jesús con una serie de preguntas que Jesús va a responder. Claro, van a quedar ahí como ya heridos en su orgullo porque Jesús los está desenmascarando. Entonces aquí el Señor les va a hablar a ellos en esta nueva parábola. Recuerden, las parábolas son historias terrenales que tienen una lección espiritual de algo que se conoce, para que lo que se conoce pueda revelar, cuando se entrega, pueda revelar aquello que no se conoce. Porque ese es el énfasis. Y aquí el Señor les va a decir a ellos esta parábola. El reino de Dios va a ser quitado. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Al menos durante este tiempo. Fíjate, en Lucas 13:28 dice ahí que allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Esto es lo que el Señor les va a decir a ellos. Ustedes están excluidos, no porque yo no los llamé, no porque yo no los escogí o los invité, sino porque ustedes rechazaron la invitación. No quisieron venir. Y ustedes van a estar fuera. Todo lo que estaban mirando ahí. Y eso no solamente se aplica para Israel, sino para cualquier persona que esté en cualquier iglesia, que pueda ir a la iglesia cada domingo, cada jueves, cada miércoles o cada día que se reúnan, pero si no ha reconocido su necesidad de Cristo Jesús. Si está en la iglesia, más bien, no por Jesús, sino por recibir un beneficio de Jesús. A veces hay gente que va a eso y ese es el evangelio mal entregado. Si usted viene a Jesús, se le van a acabar los problemas. El problema más grave no son los problemas que tenemos aquí. El problema más grave es lo que trasciende a la eternidad y lo que nos condena y nos lleva al infierno, del pecado. Y mientras no reconozcamos nuestra necesidad y nuestra pobreza espiritual, eso nunca va a ocurrir. Entonces aquí el Señor Jesús va a exhortar a estas personas y les va a enseñar, les va a iluminar, les va a sacar una verdad a esta gente aquí. Fíjate, comienza en el versículo 2 y esto es lo común cuando se habla de una parábola, ya que siempre se utiliza aquí como para entrar en esta parábola. Dice el reino de los cielos. Esto es exclusivo de Mateo. Esta frase o estas 3 o 4 palabras del reino de los cielos solamente usted los encuentra en el Evangelio de Mateo. 17 veces Mateo menciona esto. Acuérdense, Mateo les está escribiendo a los judíos. Entonces para ellos sí hacía sentido el reino de los cielos, la connotación que esto tenía. Fíjate, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. La referencia aquí al reino de los cielos tiene que ver con el gobierno de Dios sobre la tierra. Y esto comienza a verse desde la primera venida hasta la segunda venida. Y se va a establecer. Y el reino que Dios va a establecer tiene un dominio eterno por Dios. Ahora, espiritualmente estamos en el reino de Dios. Porque el reino está entre vosotros, dijo. Pero el cumplimiento literal de esto va a ocurrir cuando el Señor regrese por segunda vez y establezca su reino aquí en la tierra. ¿Y quiénes van a estar ahí siendo parte de este reino y participar de este reino? No solo nosotros, la iglesia, Israel, porque esa promesa es para ellos. Es para ellos. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el versículo 14 dice que fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas,
le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso todavía no pasa. No lo vemos todavía. El reino, Dios, con justicia, equidad, con autoridad reinando. El Dios de este mundo es el que reina. El maligno es el que reina. Y tenemos que estar atentos a eso, porque el maligno lo único que quiere es destruir. Es lo que quiere. Entonces, esto va a ocurrir, y el Señor está hablando acerca de que este reino es semejante a esto. Se va a establecer y va a venir y va a ocurrir esto. Esto es lo que el Señor va a decir aquí. Un reino eterno, eterno. El rey aquí, si usted está tomando nota, de seguro es Dios Padre. El Hijo es Jesucristo. Los invitados a esta fiesta son los judíos. Pero ellos rechazaron eso. Y lamentablemente todavía están pagando el precio por eso. Por su rechazo. Y el matrimonio y lo que se va a hacer aquí tiene que ver con los creyentes, con los hijos de Dios y Cristo. Acuérdense, es lo que está haciendo el Espíritu Santo, llamando a su novia para presentarla sin mancha delante de Dios. Judío, gentil, de donde sea, libre, esclavo, de donde sea, todos uno en Cristo Jesús. Y aquí el problema para estas personas era que ellos rechazaron a su Mesías. Lo rechazaron. Ahora, las bodas en este tiempo no eran como las de aquí. ¿Ya? Duraban 7 días. Y no era solamente un asunto de reunirse, hacer unos votos, el pastor le hace ya, váyanse, y luna de miel. No, aquí duraba 7 días. O sea, era una fiesta grandísima. Y aquí nos dice que este rey preparó todo para esto. Una boda real. ¿Cuántos han visto una boda real? Han tenido oportunidades. Cuando se casó la reina esta, la princesa que murió, ¿cómo se llama? Diana. Ya todo era algo así como, wow, increíble. El traje de ella y todo lo demás. Era algo impresionante. Bueno, imagínense aquí, esto es el rey preparando la boda para su hijo. Y para ir a este tipo de boda, usted no puede ir como quiera, ¿verdad? Hay un protocolo en estas bodas. Entonces, no es solamente como usted quiera. Lo mismo hay aquí. Usted no puede entrar a esta boda y a esta cena como usted quiera o con la ropa que usted quiera. Aquí se debe, llamemos así, llenar la condición que el Señor va a poner. Y la condición que el Señor va a poner es que no todos pueden venir, o nadie puede venir más bien como quieran ellos, sino que Él se va a encargar de darle a cada uno su vestido, su ropa. No es mi ropa, es la que Él me da. Y esto es lo que el Señor va a mostrar aquí. Entonces fíjense en el versículo 3, y envió a sus siervos, entonces ya estaba todo listo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, los judíos. Mas estos no quisieron venir. ¿A quiénes se les dio la promesa del Mesías? A los judíos, no a nosotros, a los judíos. De Abraham iba a venir este Mesías, la simiente. No de ningún mundo o de ningún pueblo o grupo étnico gentil, no, del pueblo judío. Y ellos tenían esta promesa del Señor. Recuerden, en la parábola anterior el Señor les dijo a ellos que ellos habían rechazado la piedra del ángulo, la principal piedra. Bueno, estos eran los invitados. Y aquí vamos a mirar que hay una doble invitación. Esta es la primera invitación que el Señor hace aquí, con antelación. En ese tiempo no es como ahora que confirme por favor por WhatsApp o los grupos.
¿ya? O lo invito y ahora antes le entregaban una invitación física, ¿verdad? Hoy día ya no, con la tecnología te lo mandan, bonito, pero en ese tiempo no existía. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre? Envía a todos los siervos de la casa a invitar a aquellos que ya sabían que habían sido invitados, a decirle, hey, la fiesta es, ya se aproxima, tienen que venir. O sea, sencillamente lo que el Señor está haciendo aquí es enviar mensajeros personalmente a cada uno de estos, a cada pueblo, a cada lugar, para que vinieran a esta boda. Y esto es algo que usted ve en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando y hablaron de la venida del Mesías. Durante siglos estuvieron hablando, preparando al pueblo para la venida del Mesías. Juan el Bautista habla acerca de eso. Pero el pueblo no estuvo listo. Después esto va a seguir. ¿Por quién? Por medio de los apóstoles. Y luego de los discípulos de los apóstoles, ellos van a seguir haciendo esta invitación a todos aquellos quienes quieran venir. Pero esta gente nos dice aquí, no quisieron venir. No van a venir, no importa lo que pase. Versículo 4 dice, volvió a enviar a otros. Este es el segundo grupo, esta es la segunda invitación. Diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. Bueno, la fiesta era 7 días, así que había que haber comida, ¿verdad? Han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Entonces aquí el Señor está otra vez mostrando su gracia. Esta es la segunda vez. Si un rey te invita una vez, no te va a volver a invitar dos. ¿Vienes o vienes? Ellos rechazaron, pero aquí vemos cómo el Señor en su gracia los invita otra vez a este banquete. O sea, era algo que usted no podía concebir, que un rey se rebajara a invitar 2 veces a alguien. Esto es lo que el Señor está mostrando al pueblo. La gracia de Dios. Entonces, esta gente, estos emisarios fueron enviados a eso. Ellos tenían que llevar el mensaje y tratar de que esta gente viniera. Obviamente no los iban a obligar, pero la invitación estaba hecha. Entonces, el principio en la Biblia y en el Nuevo Testamento en especial, cuando viene con el Evangelio, es primero a los judíos, luego a nosotros. Ese es el principio. No es algo que uno invente, sino en el libro de Romanos, el capítulo 1, y yo creo que ustedes se lo saben de memoria. Versículo 16. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y este es el principio que el apóstol Pablo usó. Acuérdense, el Señor vino a la casa de Israel. A ellos vino primero. Ahora, ¿qué ocurría? Que cuando esta gente rechazaba, ¿qué es lo que hacía Pablo cuando llevaba el Evangelio? Normalmente Pablo llevaba el Evangelio y ¿qué decía? Predicaba y cuando la gente lo rechazaba, él se iba a los gentiles. Se sacudía. ¿De acuerdo a lo que el Señor les enseñó? El polvo de ellos. Entonces este es el principio aquí. Esta parábola es contra ellos. No quisieron escuchar al Señor. Y dice aquí, fíjense la urgencia, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, animales, todos ya está listo. Vengan. Todos los preparativos han sido hechos. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo en esta parábola, no hay tiempo que perder. Y la referencia aquí a la palabra cena en ese tiempo era desayuno. Un desayuno con mucha proteína, mucha carne. ¿Ya?
Y luego se transformó en algo normal como una cena aquí. Entonces vean, los judíos tenían un privilegio dado por Dios. Y tenían que responder a este privilegio. Pero no lo hicieron. Como nación, como pueblo de Dios, no lo hicieron. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, el tiempo era estaba cumplido. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos. Dios no iba a enviar a Jesús en cualquier tiempo, había un tiempo específico. Uno dice, ¿por qué no vino ahora? No, ese era el tiempo que Dios estableció. Y esa era la invitación que el Señor está mostrando aquí por medio de esta parábola. Pero esta gente lo que hizo, fíjate lo que dice el versículo 5, insultó al rey, mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y aquí el problema está en que hubo descuido, hubo negligencia, desprecio, desaire, menosprecio a la invitación de este rey. Displicencia. Si Dios imagínate, si un rey te llama, y dice, voy. Ahora, si el rey de toda la tierra, el Señor de señores, el Rey de reyes, te invita a venir, uno que debe hacer es venir. En humildad. En humildad. Es como decir, bueno, voy a llamar a José. Ven. Puede haber llamado a Manuel, pero llamó a José. Ahora José vino y aceptó la invitación. Entonces aquí esta gente está actuando en forma descuidada. Fíjate, aquí ellos ponen por prioridad ya cosas que son erróneas, cosas que están equivocadas aquí en el sentido de que lo más importante es siempre lo espiritual. El enfoque para nosotros hoy día lamentablemente es siempre lo que produce valor, lo que produce satisfacción, lo que produce comodidad. Y por eso dejamos lo que realmente importa. Por eso el Señor dice, no se dejen de congregar, congréguense, pero hay gente que no se congrega, ¿por qué? Porque tiene otras prioridades. Y ahí es donde a veces uno dice, bueno, entregue y confíe en el Señor. Es que si no lo hago, confíe en el Señor. ¿En qué está confiando? Porque en el momento que usted se enferme o algo pasa, ¿qué va a ocurrir? Debemos confiar en el Señor. Y aquí esta gente se fue, fíjate, yendo dice, a su propia labranza para obtener su propia riqueza. Y otros se fueron a sus negocios aquí. El enfoque estaba equivocado. Si el Señor te dice, ven, tú vienes y obedece al Señor. Señor, pero tengo esto y esto. Deja, el Señor se va a encargar. ¿En qué sentido? En que Dios te va a ayudar. Y no vas a necesitar 50 horas para producir 100. Si no vas a depender del Señor, vas a hacer tu parte y el resto se encarga el Señor. Y si no, bueno, al final son vidas sencillas, deseos simples. Y estar agradecido con lo que el Señor nos ha dado. Pero esta gente dijo, no importa, eso de lo espiritual no me importa. Voy a mi negocio porque necesito plata. Necesito esto porque quiero comodidad, quiero felicidad, yo no me interesa eso. Y se fueron. Hay mucha gente que va a la iglesia y tiene esa misma actitud. Esa misma actitud. En aquellas cosas que realmente importan. Y lo que importa es lo que trasciende a lo eterno. Porque lo que usted logre aquí, tarde o temprano, se va a quemar. Se lo va a comer la polilla. Es lo que dijo Jesús. Es lo que dijo Jesús. O alguien se lo va a robar. Y le damos todos nuestros esfuerzos,
todas nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestras capacidades, no a alguien que realmente las debe recibir. Así como ponemos todo nuestro esfuerzo en aquellas cosas que nos producen beneficios materiales, debemos también poner todo nuestro esfuerzo en aquellas cosas que producen beneficio espiritual para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Y no dejen, Señor, sí, no me interesa tener comunión. Comunión, cena. La cena habla de comunión, intimidad, de comer. Ahí en ese tiempo se agarraban el pedazo de cerdo y se lo peleaban. Bueno, no comían cerdo los judíos, pero nosotros sí, no tenemos libertad en Cristo de comer cerdo. Y la carne, y agarraban y tomen, comunión. Entonces hay gente que lo que dice aquí es el Señor está invitándolo a venir a Él, pero también a veces los creyentes que ya están ahí no quieren tener más comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para Dios, por sus negocios, por su propia labranza, por su propia labranza, su propio negocio. Entonces esta gente dijo, vea lo que dice el versículo 6. Y otros, ya estos ya son más extremos, terroristas, dice a otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjate aquí el punto. Aquellos que llevaban el mensaje siempre van a tratar de matar al mensajero para que se acalle el mensaje. Pero el mensaje corre y corre. Porque Dios siempre tiene más mensajeros. Siempre. Y esto es algo que usted ve no solo en el Antiguo Testamento. Vea lo que dice en el libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. En el capítulo 7. ¿Tienen frío? Porque si quieren nos paramos, hacemos ejercicio. Después hace calor, ¿verdad? Vea lo que dice aquí en el capítulo 7 de Hechos. En el discurso de Esteban. No lo vamos a leer todo, pero usted puede apuntar ahí del versículo 51 al 58. Esteban era uno de los que limpiaba las mesas, era un diácono. Y es el primer mártir de la iglesia. El primer creyente que muere después de Jesucristo. Ese es el primero. Y fíjense lo interesante aquí, que él está hablando con estos fariseos y estos saduceos y exponiendo la historia de Israel. O sea, es un discurso que usted puede leer ahí, un resumen de la historia de Israel ahí en este capítulo 7 del libro de Hechos. Algún día, algún año vamos a llegar a Hechos. Pero para que no espere tanto, léalo cuando llegue a su casa. Y vea cómo va desarrollando la historia de Israel. Y aquí en la culminación del mensaje, en el verso 51, dice esto a los líderes religiosos, a los que habían orquestado todo para crucificar a Jesús. Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. La circuncisión es quitar lo que no sirve para que quede lo que sirve. Ellos todavía tenían lo que no sirve en su corazón. Espiritualmente, todavía no habían quitado su legalismo, su autojustificación. Y eran duros de servir. Y esta es la razón. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Bueno, aquí Esteban no conocía la doctrina del calvinismo, pero esto es, usted puede resistir al Espíritu Santo. Es lo que ellos hicieron. La convicción que venía del Espíritu Santo a la vida de estas personas fue resistida. Y fíjate, dice aquí, como vuestros padres, a ti también vosotros. O sea, el Señor los había invitado, cuando tú vuelves a la parábola, el Señor los había invitado, había enviado siervos y luego les volvió a enviar más siervos. ¿Y ellos qué hicieron? Los mataron. Resistieron el mensaje del Espíritu Santo a través de estos hombres. Luego dice en el verso 55, Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de
Dios. Listo para morir, Esteban. Y Jesús se puso de pie para recibir a este primer mártir. Y dice que echándolo fuera de la ciudad, lo tomaron y lo apedrearon. ¿Por qué? Porque no podían resistir la convicción del Espíritu. Esteban los dejó, obviamente, el Espíritu Santo dándole toda la sabiduría a este hombre. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, no se preocupen cuando tengan que dar defensa? Bueno, ahí ve, ay, déjenme, voy a buscar mis notas. ¡Pum! Su corazón, su mente, uno con el Espíritu, y dio todo lo que tenía que decir. Y eso significó que estaba mostrando el rechazo del gobierno de Dios de estos hombres. Estos hombres no querían que Dios los gobernara. Israel, ¿qué significa? Gobierno de Dios, guiado, gobernado por Dios. Y no quisieron estos hombres. En vez de hacer y venir a arrepentirse, ellos lo mataron. Y si usted sigue leyendo, ¿a los pies de quién pusieron las ropas de este hombre? De un tal Saulo. ¿Y qué hizo Saulo? Dice que se enfureció y pidió cartas para seguir a los cristianos o a los del camino donde estuvieran. Y iba a Damasco. Y si usted ve el libro de Hechos, se cumple. Trataron de frenar el mensaje, matando a los mensajeros. Es lo que hicieron esto, es lo que el Señor les está diciendo a ellos aquí. Y vemos que el apóstol Pablo lo hizo antes de ser cristiano. Por ignorancia, dice. Por ignorancia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si tú matas al mensajero de Dios, no espere que no va a haber una consecuencia. No espere que eso va a pasar. Dios un día va a vengar la sangre de todos los santos. Un día. Vea lo que dice el versículo 7. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí esto es profecía, lo que Jesús está mostrando aquí que va a ocurrir. No había ocurrido todavía. La destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos iba a ocurrir. 35 o 38 años más adelante, esto es lo que iba a ocurrir. Por orden del emperador Vespasiano, el general Tito, que luego iba a ser emperador, sitia Roma, Jerusalén, y la destruye. Sin antes tener al pueblo muriéndose de hambre, comiéndose unos a otros. Y esto es lo que el Señor está diciendo. No quisieron escuchar el mensaje. Dice aquí que y esta no es una pasión pecaminosa de ira. No, esto es justicia. La ejecución de la justicia de Dios se da en el tiempo en cuando Dios dice no hay más gracia. Ahora, yo no sé cuándo es eso, pero la gracia y la paciencia de Dios no va a ser algo que usted va a poder insultar libremente por toda la existencia. Hay un punto en donde va a llegar a su fin. En el libro de Génesis, al comienzo de la historia de la humanidad, antes del diluvio, el Señor dice esto en el capítulo 6 de Génesis, verso 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea, el Señor dice, no va a ser para siempre el asunto. En Romanos, en el capítulo 2, el apóstol Pablo habla ahí acerca de que muchos ignoran la benignidad, la paciencia de Dios. No entienden que Dios es paciente para que ellos se arrepientan, no para que sigan en su pecado. No pasa nada, sigo igual, sigo en pecado, no me ha pasado nada. Si el problema no es aquí. Y debemos entender eso. El problema, ¿sabe dónde es? Es que te vas a ir al infierno. Ese es el problema.
Aquí puedes seguir haciendo tu vida, ganar, ser rico y lograr y disfrutar y placer y todo lo demás. Pero cuando te mueres, es que ese es el punto. Entonces mucha gente piensa como los judíos y como otros tienen esta idea que menosprecian la riqueza de la benignidad, de la paciencia, de la longanimidad de Dios. Lo menosprecian y siguen en pecado. Cuando Dios lo que está haciendo paciente para que ellos se arrepientan, 2000 años. El pueblo de Israel ha tenido que ver esto cumplirse en ellos. ¿Por qué? Por rechazaron a Jesús. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que Dios es paciente mucho más de lo que nosotros somos. Porque probablemente a lo mejor si Él tuviera la paciencia que yo tengo, fuego. Pero gracias a Dios no es así. Su ira aquí tiene toda la justificación. El pueblo de Israel tuvo este gran privilegio y al que más se le da, más se le demanda. Y si usted ha tenido luz, ha venido aquí por años y ha escuchado la palabra de Dios, si se le ha dado más, más se le demanda. Más se le demanda. En el año 70, como dije, Tito destruyó esto. Vea lo que dijo el historiador judío Flavio Josefo con respecto a este evento que ocurrió después. Lo hace así, dice, se edificó, ese edificio, el templo de Jerusalén, Dios lo había condenado hace mucho tiempo a las llamas. Yo lo estaba viendo ahora, cómo fue destruido. Bueno, Jesús está haciendo eso. Profetizándoles a ellos lo que iba a ocurrir. Y cerremos aquí, veamos algunas cosas, yo creo que son interesantes. Ver la paciencia de Dios, pero no aprovecharnos de la paciencia de Dios. El pueblo de Israel, la nación de Israel, era como una esposa descarriada que rechaza el amor perdonador de su esposo. Es lo que ellos fueron. Que a la larga lo que hace es aumentar su dolor. Cuando vemos la historia de Israel, y si ustedes leen el libro de Reyes, la historia de Israel, el pueblo de Israel se dividió en dos. Cuando murió Salomón, ¿verdad? Su hijo, Roboán, tomó el reino y lamentablemente no hizo el consejo, no siguió el consejo de los ancianos, siguió el consejo de los más jóvenes, e Israel se dividió. Se dividió en dos. Ya en el 921, por ahí. Se divide en dos, un reino del norte y un reino del sur. El reino del sur quedó a manos del hijo de Salomón, de la casa de David, Roboán, y el otro quedó a manos de un capitán o de un líder, que parece el mismo nombre, pero no es, Jeroboam. Roboán, Jeroboam. Y el Señor le advierte a Jeroboam y le dice, si él confía en Dios, Dios lo va a bendecir. Estoy hablando del reino del norte. Pero ¿qué hizo este hombre? Como muchos de nosotros. ¿Qué pasa si ellos van y al templo y van a adorar? Entonces, ¿qué hago yo? Mejor les construyo aquí un becerro. ¿Y qué fue lo que profetizó el Señor? Bueno, que el Señor profetiza ahí en Reyes, en Primera Reyes, 320 años antes de que ocurra, que Dios iba a barrer con esa dinastía. ¿Por qué? Porque ellos iban a volver a la idolatría. Y fue esta palabra de un hombre de Dios, de un varón de Dios. No sabemos quién fue, solo dice que era un varón de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo que cuando escuchó la profecía, quiso tomar a este hombre y se le secó la mano. Y Dios cumplió eso. Josías, 320 años después. Ahora, imagínense todo ese tiempo el reino del sur viendo que el juicio de Dios venía sobre ellos. Dios usó a los asirios para destruirlos.
para llevarse los cautivos. Y el reino del sur siguió por más de 100 años. Pero en vez de arrepentirse, de volverse a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Se fueron a la idolatría. Nosotros estamos estudiando, si usted quiere llegar, los jueves, hay café a las 7. Vamos en el Antiguo Testamento. Estamos justamente ahí en el tiempo en que Dios va a traer a Babilonia sobre el reino del sur. Porque ya el reino del norte ya había sido llevado cautivo por su desobediencia, por su idolatría. Y yo creo que eso es algo importante entender. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de arrepentirnos. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero no lo hicieron. El profeta Isaías les advierte que se arrepientan. Jeremías, que estamos estudiando, les advierte. Muchos profetas menores hablando del reino del norte que se arrepintieran. No lo hicieron. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 26, verso 4 y 5. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os he enviado desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Entonces el Señor les había enviado a los profetas al pueblo. Ellos tenían que conocer que necesitaban arrepentirse de su pecado. Cuando uno es expuesto a la palabra de Dios, tiene dos opciones: recibirla como palabra de Dios o hacerlo a un lado. Y es lo que ellos hicieron, taparse los oídos. No escucharon. ¿Y qué ocurrió? Bueno, Babilonia vino y se los llevó cautivos. Estuvieron, pero el Señor les prometió algo, que los iba a traer de vuelta. Dios hace todo lo posible o lo imposible para que la gente venga a Él. De hecho, el que se va al infierno es sobre el cadáver de Jesús. Él ya hizo todo. Él ya murió. Resucitó todo su cuerpo. La gente aún así rechaza al Señor. Y luego, ¿qué iba a ocurrir? Bueno, lo que el Señor les está diciendo aquí. Que otra vez por su desobediencia, ahora se creían religiosos, ahora no había idolatría en el pueblo. Se idolatraban ellos mismos, pero no tenían imágenes como en el tiempo del Antiguo Testamento. Y Dios dice, va a venir una destrucción. Y eso es lo que ocurrió. El templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Vamos a llegar al capítulo 24 de Mateo y ahí el Señor va a hablar que no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, eso pensándolo usted, ¿cómo lo piensa? ¿Ya? Piedra sobre piedra. Es como ver eso, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando de piedras de 10 toneladas. Larguísima. Dice el Señor, no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, eso es lo que ocurrió. Se quemó el templo, el oro se derritió y todo lo demás. Y los romanos quisieron, bueno, aquí sacamos algo. En el año 132 después de Cristo, la tierra fue salada y se le cambia el nombre a Palestina. En el año 132 después de Cristo. En una forma de este emperador romano de insultar a los judíos. Pero Palestina no tiene nada que ver con la Palestina de los palestinos. Tiene que ver más bien con los filisteos, porque de ahí viene ese nombre. Los enemigos del pueblo de Israel. ¿De dónde era Goliat? Era filisteo, palestino, venía de ese lado. A los filisteos, a los palestinos. Bueno, ahí se le cambió el nombre. Y anduvieron vagando. Anduvieron vagando el pueblo de Israel por casi 2000 años, hasta el 14 de mayo de 1948, cuando otra vez vuelven a la tierra. Y todo esto comenzó con un movimiento que se llama sionista. Que uno dice, eso es malo, no.
Jeremías 31, Jeremías 32, Hebreos, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, el cumplimiento. Ellos iban a volver a la tierra, porque la tierra es de ellos. Dios se la dio a ellos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ellos volvieron y comenzaron a establecerse ahí. Y ahí ahora usted los ve. Mucha gente pregunta, ay, este pacto que se hizo es el del anticristo. No, no hay templo. Tiene que haber templo. Vea lo que dice Daniel, capítulo 9, verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quiénes son los muchos? ¿Quién es el contexto aquí de Daniel 9? Tu pueblo y tu santa ciudad. Versículo 24. ¿Quién estaba escribiendo? Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Y cuál es la santa ciudad para un judío? Jerusalén. Para el Islam no, es una de, para ellos es la Meca o Medina, la Meca. Pero para el pueblo de Israel, de hecho, es algo que ellos siempre han tenido, el pueblo de Israel, esta santa ciudad. Y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que eso ocurra necesita templo. Porque hoy día no pueden hacer sacrificios, ofrendas, se necesita el templo para que ellos lo hagan. Entonces Pablo nos dice esto en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Versículo 3, nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. La gran apostasía, no la apostasía, no, es la gran apostasía, dice. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este? El anticristo. Todavía no. ¿Por qué no? Porque este hombre, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué cayó Satanás? Él quería eso, sentarse en el lugar de Dios. En Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Bueno, no lo hizo él, lo va a hacer a través de este hombre de pecado. Y ellos van a hacer un pacto. El pueblo de Israel va a hacer un pacto. Porque quieren su templo y quieren vivir en paz. Pero sin Dios no hay paz, porque el príncipe de paz es Jesús. Y ellos lo rechazaron. Y van a tener que pagar por haber rechazado a Jesús. El libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 8, nos dice que 2 de cada 3 judíos van a morir a manos del anticristo. Y eso usted todavía no lo ve. ¿Significa el fin del pueblo de Israel? ¿Significa que Dios ha dejado al pueblo de Israel de lado? No. Dios va a tratar con ellos. Vea lo que dice Pablo a los romanos. Terminamos ahí. Capítulo 11, verso 26. Y dice, y luego todo Israel será salvo. Obviamente los que creen, todos los que creen, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Cuando lleguemos al capítulo 23 de Mateo, el Señor va a decir algo tremendo al pueblo de Israel. Dice, esta casa es dejada desierta, les dice a ellos. Sale del templo y ya no vuelve a entrar más ahí. Pero hay algo más que dice Jesús. Que todos aquellos que odian al pueblo de Israel no lo ven. No solo les dice que esta casa va a dejar desierta, pero no dice que está desierta para siempre. Sino que si usted lee en el verso 39 del capítulo 23 de Mateo, el Señor les dice, os digo que ahora no me veréis hasta que digáis. ¿Qué es lo que van a decir? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando el Señor regrese por segunda vez. Porque el Señor ya entró a Jerusalén, ¿se acuerdan? Ya lo miramos.
Entonces ellos van a reconocer a su Mesías, se van a arrepentir y Dios los va a perdonar aquí. Entonces, no seamos como el pueblo de Israel. No desaprovechemos la invitación que el Señor nos hace. No la rechacemos. Si usted ha creído en Cristo Jesús, gloria a Dios. Pero si usted viene solamente aquí porque lo traen o porque quiere ganar puntos con alguien, necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse. Dios trae juicio sobre todos aquellos que rechazan al Mesías. Venid hoy y estemos a cuenta, dice. Razonemos, ven. ¿Y cuál es el razonamiento al que yo debo llegar siempre? Es que yo lo necesito a Él no me necesita a mí. Yo soy pecador y necesito ser perdonado. Y si yo me arrepiento, Él me perdona de todos mis pecados. Él es fiel y justo para hacerlo. ¿Cuál es el paso que yo debo dar? Es decir, Señor, reconozco mi pecado. Y el arrepentirse implica dejar de hacer lo que estás haciendo. Girar 180 grados. Ay, sí, no, el remordimiento es llorar por algo. Ay, sí. Qué mal que estuvo, pero sigo. Ese es el remordimiento. Y ese remordimiento nunca te lleva al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Y si no hay salvación, hay condenación eterna. Porque son las dos opciones. No hay más. No hay purgatorio. Solo una opción. El cielo, que es mejor estar con Cristo. No hay otra. La otra opción, bueno, la pueden tomar lamentablemente. Pero cuando lleguen ahí vamos a leer eso la próxima semana. Es el lloro y el crujir de dientes. Sufrimiento. Separación eterna de Dios. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a hacer nosotros esos mensajeros. Hay sentido de urgencia. La mies es mucha, los obreros son pocos. Necesitamos llevar ese mensaje. Y no es suficiente una vez al mes o una vez a la semana ir al parque, no, necesitamos ir todos los días. Ay, pero ¿y cómo? Bueno, cada uno de ustedes no anda por ahí. Cada creyente debería ser capaz de entregar el mensaje de Cristo Jesús. Así, 3 minutos, 5 minutos. Cada creyente. Y el Señor sabe que nos quiere usar. El asunto es si yo quiero ser ese siervo que es enviado con el mensaje, sin temor a la vergüenza, sin temor a que lo desechen, sin temor a que lo maten. Estos siervos fueron, entregaron el mensaje y los mataron. ¡Ay, qué vergüenza! Nos da vergüenza hasta para orar, imagínense para compartir con alguien. Porque pensamos que la oración es porque me está escuchando. No, yo oro a Dios. Él me escucha. Si usted me escucha, bien. Pero no le estoy orando a usted. Lo mismo, usted no me está hablando a mí. Y yo además sordo, peor, así que ahí ni siquiera. No ore, ore al Señor. Pero también comparta de su fe. Y haga siempre esta invitación. ¿Hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador este día, esta mañana? Porque usted sale de aquí y usted no sabe si nos vamos a volver a ver. Y esa es la oportunidad que el Señor le da esta mañana a usted. No digo que no le vaya a dar otra. Pero si hay alguien aquí que quiere ponerse a cuenta con Dios, este es el tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por recordarnos tu amor, tu paciencia, pero también te damos gracias por mostrarnos, Señor,
que hay un tiempo de juicio. Pero mientras tengamos vida y estemos aquí, hay esperanza. Esa esperanza que tú nos has dado, Señor. Que viene, Señor, y que está en la persona de Cristo Jesús, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es en ti. Y te damos gracias, Señor, por eso. Te damos gracias también, Señor, porque nos desafías a ser esos mensajeros, a llevar ese mensaje. A no ser un proselitismo, sino a llevar a la gente a ti, a Cristo. Y buscar, Señor, esa forma de que ellos puedan crecer y ser discipulados, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos, danos la sabiduría, la valentía. Y yo sé que tú nos vas a dar siempre las palabras necesarias, Señor. Eso es lo que tú dijiste, Padre. Y oramos para que así sea. Y oro, Señor, si aquí en esta mañana hay alguien que necesita arrepentirse, pecado, y recibir esta invitación a esta boda que no puede ser, a esta cena que no puede ser, sino es a través de Cristo Jesús, de su justicia. Y alguien, Señor, está aquí, que tú lo toques con tu espíritu. Y si usted está aquí esta mañana y quiere ponerse bien a cuenta con el Señor realmente, le voy a pedir, mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, levante su mano. Quiero terminar antes de bajarme, de salir de aquí, quiero darte esta invitación. Si hay alguien aquí, levante su mano. Acuérdese, esto es un asunto entre usted y Dios, como toda la vida. El espiritual tiene que ver con usted y Dios. Dios está siempre anuente. Si hay alguien aquí que quiere dar este paso en esta mañana y recibir a Jesús o arrepentirse de sus pecados, sepa que Él es fiel y justo para perdonarte. Señor, agradecerte por este día, por esta mañana, por esta semana que comienza. Oramos, Señor, para que tú continúes enseñándonos, guiándonos y que podamos caminar esta semana, Señor, tomados de tu mano, siendo guiados por ti, Padre, para ser instrumentos tuyos en tus manos. Úsanos. Y te damos gracias, Señor. Y oro, Señor, si hay alguien aquí que está enfermo, que tú, que eres el sanador. Palabra dice que hemos sido sanados por tus llagas y tú eres suficiente para sanar. Si es así tu voluntad. Toca los cuerpos enfermos, por aquellos que no están con nosotros, que están enfermos en sus hogares, también oramos para que tú los sanes. Y que tú continúes, Señor, añadiendo a tu obra, como lo has hecho y sabemos que lo vas a seguir haciendo. Descansamos en ti y en tu provisión, Señor. Te damos a ti esta mañana toda la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. Gracias una vez más y oramos. Recibimos de ti tu paz, tu gracia y tu misericordia, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.